Que el nombre del Señor sea glorificado. Empezamos, acompáñame. Quiero leer una palabra, poner como encabezamiento unas palabras del apóstol Pedro en su primera carta, versículo 1, 23 en adelante. Si atendéis, os daréis cuenta de varias cosas, cómo aparece la palabra aquí de una forma simbólica. Dice así: siendo renacidos, o lo que es lo mismo, siendo reengendrados, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, notad ahora, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, que corra la palabra de Dios y que sea glorificada, y que todos seamos capaces de entenderla, recibirla, vivirla y disfrutarla, y sobre todo cumplirla. Vamos allá, hermanos. El tema que hoy traemos, hermanos, es las Escrituras, su poder y su eficacia en las almas, en la iglesia, en las familias, en las personas. Hermanos, las Escrituras es muy rica en su forma narrativa. Se expresa de muchas maneras, las verdades son reveladas a través de la Escritura, pero la expresa de muchas maneras, de forma poética, de forma filosófica, en fin, de muchas formas. Pero también la palabra, la propia Escritura, nos revela grandes verdades a través del símil, o sea, el símbolo. Dios usa símbolos para enseñarnos profundas verdades que de otra manera quizás no podríamos entender. Qué bueno es Dios, que teniendo una mente finita se adapta a nuestro intelecto para que la persona más torpe le pueda conocer y entender. Ese es Dios. Cuando habla, no habla para exhibirse, sino para dar luz. Yo digo, a Él sea toda la gloria. Pues bien, los símbolos que la palabra usa, que la Biblia usa, no son como los símbolos que usa la imaginación del predicador. Los predicadores tendemos a usar la imaginación para presentar símbolos, para decir verdades, pero a veces forzamos tanto la imaginación que decimos cosas que la Biblia no quiere decir. Pero los símbolos que están en la Biblia han sido inspirados por el Espíritu Santo. Luego esos símbolos hay que leerlos, escudriñarlos, profundizar, porque estoy seguro que encierran grandes verdades. Y el apóstol Pedro nos quiere hablar de la fuerza, de la eficacia, del poder, de la gloria de las Escrituras por medio de tres símbolos que aparecen en la Escritura que hemos leído. Y qué gloria tiene que no solamente nos expresan tres símbolos, sino que además lo hace de forma cronológica en el sentido espiritual, porque ese debe ser el orden que todo cristiano debe tener. Veamos, primer símbolo, ahí va: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Lo que nos está enseñando el apóstol Pedro es que la palabra de Dios es una semilla, una simiente incorruptible porque su palabra es eterna, una simiente que no perece. Veamos, en toda semilla, por ejemplo de trigo,
tiene en su haber, tiene dentro el misterio de la vida. Por eso cuando una semilla se echa en la tierra, la vida que está dentro de ella resurge. Y es entonces cuando crea el nacimiento de una planta y esa planta se desarrolla y da fruto. Gloria a nuestro Dios. Porque una semilla tiene vida y tiene la genética, la vida, los genes de su origen. Por ejemplo, hermanos míos, de una flor solamente puede nacer otra flor, de una rosa sale otra rosa, de un ruiseñor nace otro ruiseñor, porque toda semilla tiene la naturaleza de la fuente de donde viene. Pues bien, la palabra del Señor dice que la Escritura, la palabra, es simiente. ¿Por qué? Porque tiene vida en sí misma. Yo hubiera dicho un amén a esto. Dijo Jesús, el Espíritu es el que da vida. Mi palabra, la que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Luego la palabra tiene en sí misma la vida de Dios, porque la palabra es la simiente de Dios. Luego cuando la palabra de Dios es enviada al que no ha nacido de nuevo, esa palabra impacta en el corazón, se siembra en nuestra mente y en nuestro corazón, y es cuando resurge el nuevo nacimiento. Ahí está. Somos renacidos por la simiente de su palabra, porque la palabra tiene naturaleza de Dios. Y cuando la palabra llega al pecador, entra en el alma y en el corazón, transmite la vida de Dios al espíritu que estaba muerto, y es entonces cuando se crea el nuevo nacimiento. Por eso dice el mismo apóstol Pedro lo siguiente: porque hemos sido renacidos por su palabra para ser participantes de su naturaleza. Gloria a Dios. Tú tienes naturaleza de Dios. Tú que has nacido de nuevo tienes naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra llegó a tu corazón e engendró su naturaleza en ti, y por eso eres un hijo de Dios. Están aquí, ¿no? Pero no eres un hijo de Dios simplemente adoptado. Dios quería más. Quería hijos engendrados. Porque un hijo adoptado no tiene la naturaleza del padre o la madre que la adopta. Pero es que Cristo, Dios, el Padre, no quería tener simplemente hijos adoptados, gloria a Dios, sino quería tener hijos que tuvieran su naturaleza. Porque los hijos adoptados se visten como el papá que la adopta, y adopta también, gloria al Señor, el apellido de su papá, pero no tiene sus genes, no tiene su naturaleza. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos naturaleza de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso el Espíritu clama dentro de nosotros: Abba, Padre. O sea, clama dentro de nosotros. Porque cuando decimos a Dios papá, no lo decimos de labios, lo decimos desde dentro. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, que clama desde dentro. Gloria a Dios. Y empieza el apóstol Pedro hablando del poder de la simiente de Dios. Y es una simiente incorruptible. Mirad el texto como lo dice, hermanos míos. Dice en otra versión: siendo reengendrados. Claro, reengendrados es ser engendrados dos veces, porque nacimos físicamente de nuestros papás y traemos lo corruptible también del padre de la raza humana, que es Adán. Y ahora él dice: habéis sido engendrados no de una semilla corruptible como la de Adán, que corrompe el cuerpo, corrompe el alma, sino con una palabra incorruptible. Y pone un ejemplo diciendo: porque toda carne es como hierba, ahí está, y toda su gloria, la gloria del hombre, es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Que está diciendo que todo lo que hemos heredado de nuestros padres es corruptible. Es corruptible, perece, terminará, pero sigue diciendo: mas la palabra del Señor, la simiente del Señor, la palabra que vive en vosotros, permanece en vosotros y vive para siempre.
Y si la palabra vive para siempre, tú vas a vivir para siempre. Y ahora deja claro y lo sella. ¿Y cuál es la palabra? La palabra del evangelio que os hemos predicado. No es el judaísmo, no es la religión, es el evangelio de Jesucristo. Ahora empieza diciendo, con la palabra nacimos. Con la palabra renacimos. Atención a esto. Lee bien esa frase. Quien nace una sola vez, morirá dos veces. Quien nace dos veces, morirá una sola vez. Necesito una explicación, ¿no? Quien nace una sola vez, es decir, de carne, con la simiente de Adán, morirá dos veces, físicamente y eternamente, porque muere sus pecados. Pero aquel que nace dos veces, es decir, de carne, pero también nace de espíritu por la palabra, este morirá solamente una vez, porque la muerte segunda no tiene autoridad por aquellos que habéis nacido de Dios. Apláudele si lo crees. Si tienes esta simiente, gózate. La gloria es para Dios. Ahora bien, mirad, hermanos. Después el propio escritor, el propio apóstol Pedro, mirad lo que dice. Como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra de Dios para que por ella crezcáis. Está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra. Notad, hermanos. Primero dice, primero expresa que la palabra es simiente y la simiente crea vida. Pero eso que ha nacido necesita alimentarse. La leche materna, la lactancia. Y ahora el apóstol Pedro es lo que está explicando el orden del verdadero cristianismo. Primero la semilla de la palabra que era la vida en nosotros y nacemos. Pero lo que nace necesita ser mantenido. La vida necesita ser mantenida y la vida necesita desarrollarse. Es por eso que la palabra en la Biblia es comparada como lactancia, como leche no adulterada. Wow, yo me estoy gozando. No digas nada si no quieres, pero entiéndelo, disfrútalo, porque estás oyendo cosas importantes. La leche adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis. Esto es para los hijos de Dios. Esto es para los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Mirad qué verdad más importante. No puede crecer lo que nunca ha nacido. Solo crece la vida. Esto merecería un aplauso, por lo menos, digo yo, no sé. ¿Cuán profunda es esta palabra? Lo que estoy diciendo. No puede crecer lo que nunca ha nacido. Lo que está muerto no puede crecer. Llevarlo a términos espirituales. Lo que está muerto no puede crecer. A lo que está muerto, a los cadáveres, un animal muerto, una planta muerta, los cadáveres con el tiempo se corrompen más. Los que no han nacido de Dios siguen muertos en sus delitos y pecados. Esos no van a crecer espiritualmente. Esos no se van a santificar. Esos no van a entender el evangelio. Esos no van a dejar el pecado. No pueden crecer, Isaac, porque no han nacido. Porque lo muerto tiende a corromperse más. ¿Me entiendes? Lo muerto tiende a corromperse más. Por eso hay muchas personas en las iglesias que vienen al culto. Se llaman cristianos, pero como no han recibido la palabra, como no han sido engendrados por la simiente, como no se han arrepentido de sus pecados, no tienen vida. Y como no tienen vida, siempre serán los mismos. No se santifican, no crecen, no quieren saber nada, porque están muertos. Porque para crecer hay que tener vida. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Renacidos por la simiente, y ahora dice, y ahora que habéis nacido. Ahora. Yo no quiero santificar al que no ha nacido de nuevo. Yo no voy a exigir a la persona que ha nacido de nuevo, yo no voy a decir deja el tabaco, deja el alcohol, o deja tus palabras, o deja tu forma de vestir. ¿Para qué?
Eso sería como disfrazar de santidad a uno que no tiene vida, a un cadáver. Decía el tío Eugenio que está en el cielo, ¿os acordáis el tío Eugenio, un hombre de Dios, un anciano? Decía, santificar a un cerdito, o no, santificar a un cristiano es como lavarle la cabeza a un cerdito. Porque como no has cambiado su naturaleza, en el momento que ve un charco se mete. Lo que estaba diciendo es inútil. Santificar al que no ha nacido de nuevo es inútil. Le conviertes en un religioso. Deja el tabaco. Deja de vestir desordenadamente. Deja de hablar esas palabras necias. No lo he salvado. He maquillado a un muerto. Claro. Solamente crecen en santidad los que tienen naturaleza de Dios. No se puede exigir más, no se puede decir más. No se puede obligarle a nada. Y es bueno que sepa que sigue siendo un hombre perdido. No podemos disfrazarles de cristianismo. Ahora, notad, desead, esto es para los que habéis nacido de nuevo, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. Notad, para que por ella crezcáis. Mirad qué escritura más maravillosa. Le he puesto porque quiero leerla tal como está. Dice el escritor de los Hebreos acerca de esto. Acerca de esto se está refiriendo a lo que estaba enseñando, claro. La carta de Hebreos es extraordinaria, maravillosa. Os invito a leerla, a escudriñarla profundamente. Acerca de esto, ¿qué está hablando en la carta de Hebreos? Está hablando de que Cristo está por encima de todos. Por encima del judaísmo, por encima de Moisés, por encima de los ángeles, por encima del sacerdote Aarón, por encima de todos y de todas las cosas. Porque Jesucristo es Dios. Y está hablando de todo eso, y del sacerdocio, el judaísmo, la gracia, el antiguo y el nuevo pacto. Y ahora dice, y acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir, muchísimo. Pero es difícil de explicar. Y dinos, ¿por qué es difícil de explicar? Y él dice, el problema no es mío. Yo tengo capacidad, yo lo he entendido, sé explicarlo. Me es difícil de explicar por cuanto vosotros hebreos os habéis hecho tardos para oír. ¡Wow! El problema no era la capacidad del predicador. El problema estaba en que ellos eran rebeldes, no querían saber nada, no querían crecer. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. ¿Qué nos está diciendo? Pues que un cristiano no crece por pasar el tiempo. Crece cuando estudia la palabra. Tiempo tenía. Porque después de tanto tiempo, aún son niños. ¿Por qué? Si iban al culto, si oraban, si echaban a la ofrenda, ¿por qué no han crecido? ¿Por qué no tienen carácter de Dios? ¿Por qué no se parecen mucho a Dios? ¿Por qué son variantes? El texto es clarísimo. Dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque no, habéis despreciado la palabra. Hermanos míos, si queremos crecer como cristianos, tenemos que profundizar en la palabra. Tenemos que empezar a leer la palabra del Señor, a interpretarla, a vivirla, a disfrutarla y a hacerla carne de nuestra carne o espíritu de nuestro espíritu. Orar es bueno, importante, imprescindible, pero nadie crece orando. Porque para crecer hay que cambiar la mente. Nadie crece viniendo al culto. No. Las personas, los cristianos crecen escuchando la palabra auténtica de Dios, abriendo las escrituras. La gloria es para nuestro Dios. Hermanos, no sé, José, ¿cuántos años lleva nuestra misión? Filadelfia, 60 años. 60 años. Hermanos míos, Dios ha bendecido esta obra.
Dios está con nosotros. Y en número hemos crecido muchísimo. En número, en cantidad. Pero hemos madurado poco como cristianos. Hay poca madurez. Hay poco conocimiento. Más aún, después de 60 años, la mayoría de iglesias está sin doctrinar. Y corren detrás de falsos maestros y falsos profetas. Y no saben gestionar sus emociones, no saben gestionar la vida cristiana. No saben si hoy pueden tomar la Santa Cena o no. No han crecido, no han madurado. ¿Por qué? Porque nos hemos mantenido con algo que se llama sensacionalismo. Nos hemos mantenido con saltar, con brincar, con hacer conciertos, con hacer danzas. Y eso, yo no digo que esté mal, pero eso no ayuda al crecimiento. Los conciertos no ayudan a crecer, hermanos míos. Gloria al Señor. Las danzas no ayudan a crecer, porque el crecimiento empieza cambiando el pensamiento. Y el pensamiento se cambia cuando viene la palabra confrontando, enseñando. La palabra hace que se aumenten las tinieblas, viene la luz y viene el desarrollo. ¿Y cuántos cultos hemos perdido con el pañuelito saltando? Visita para acá, visita para adelante, pero no la visita de un hombre que predica la verdad o las cosas como son, sino cuál está de moda. Lucas de Badajoz lo traemos. Que el Señor lo bendiga, que es un hombre de Dios. ¿Quién está de moda? El angeloso, que venga el angeloso. Que no, hermanos, que no es así. Tu crecimiento está en tu casa leyendo la Biblia. Amén. Estudiando la palabra. Escuchando a los grandes maestros que tenemos en nuestra misión. El nombre del Señor sea glorificado. Mirad, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Apagad los teléfonos, hermanos. Apagad los teléfonos. Eso sigue en el texto anterior. Es la continuidad. Debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, aún necesitáis leche. Pero dice, pero el alimento sólido, porque qué gloria tiene la palabra. La palabra se adapta al niño recién nacido y le da leche. Pero es que la palabra también es vianda, es carne, es pan, para aquel que ha madurado. De hecho, nunca nadie que estudie la Biblia se cansará de estudiar la palabra, porque la palabra cada día te enseña algo, te emociona, te cautiva, te enamora. Llevo, hermanos, 40 años leyendo la Biblia. Ha habido días de estar 8 horas leyendo. No siempre he estado así, pero he sido constante. Me cautiva la palabra. Cuando alguien me llama por teléfono y estoy leyendo la Biblia, hermanos, me dice, ¿qué haces? Estoy descansando. En realidad estoy descansando porque estoy leyendo la Biblia. Hermanos, 40 años y cada día me enamora más. Cada día disfruto más. Necesito tiempo, créanme, quiero más tiempo para leer, para estudiar. Porque cuando leo, algo surge aquí. Gloria al Señor, mis tinieblas se van. Mi pensamiento cambia, siento el dominio del Espíritu y esa palabra después me lleva a orar, me lleva a orar con excelencia, porque la palabra me revela a Dios. La palabra. Ahora está ahí diciendo cómo crecemos. Dice por el uso. ¿El uso de qué? El uso de la palabra. Los sentidos espirituales se desarrollan, la madurez viene por el uso de la palabra. Se refiere a eso en el contexto. Y cuando usamos la palabra, los sentidos son ejercitados. Se ejercita la fe, se ejercita el sentido del amor, se ejercita la esperanza, la santificación. Los sentidos espirituales se ejercitan. Y sigue diciendo en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué gloria tiene esto? Porque la Biblia nos da una visión clara de lo que es bueno y lo que es malo. El conocimiento te da un discernimiento claro de lo que es pecado y lo que no es pecado. Ahora entiendo, José. Porque a algunos le hablas de algún pecado que no es la juerga ni la inmoralidad.
Y dice José, para mí no es malo, porque es un niño. Porque es un niño. Pero aquel que va creciendo, el Espíritu Santo le va enseñando los pecados que tiene y no ve. Para santificarse hay que tener una visión clara del pecado. Y para tener una visión clara del pecado, Diego, hay que leer la Biblia. Porque pecado no es lo que tú piensas que es pecado. Pecado no es lo que la conciencia dice que es pecado. Pecado no es lo que la cultura dice que es pecado. Pecado no es lo que la sociedad impía dice que es pecado. Pecado es lo que la Biblia dice que es pecado. Y el que no lee la Biblia no tiene una visión clara de su pecado. Esto lo iremos hablando en estos días. La madurez se produce por el uso de las Escrituras. Pero dice la leche que no adulterada. La palabra tiene que ser pura, sin aditivos. Hermanos predicadores, no hay que añadir nada a la Biblia. Cuando queremos añadirle gloria, le quitamos gloria. Cuando se predica tal como es, cautiva, santifica, convence, confronta, anima, consuela. La palabra es viva en sí, no me necesita. Lo único que necesita la palabra es mi voz. Pero la palabra, en la palabra está la gloria. Un aplauso a esta palabra. Vamos a la siguiente. Acercándoos a Él, piedra viva, y sed edificados como piedras vivas. Qué bien, qué bien. Qué gloria tiene esto. ¿A qué se refiere piedra viva? Se refiere a Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es el Evangelio, Cristo es la gracia. Y el apóstol Pablo habla de ello también y dice: vosotros sois miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? Y dicen amén. Amén. Sois miembros de la familia de Dios. Y ahora dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Cuando está diciendo esto, está diciendo que la palabra de Dios, las Escrituras, son la piedra de fundamento. La palabra, cuando dice los profetas y los apóstoles, los profetas hace alusión al Antiguo Testamento y los apóstoles hace alusión al Nuevo Testamento. Por lo tanto, toda la Biblia es útil, toda la palabra es útil. Y toda la palabra es piedra de fundamento. ¿Cuántos están aquí y dicen amén a la palabra? Amén. Si os habéis dado cuenta y me habéis seguido en la escritura de planteamiento que hemos leído al principio, hermanos míos, el apóstol Pedro está ensalzando la palabra como la necesidad de todo creyente. Y empieza, recuerdan, simiente. La simiente engendra la vida. Es leche, es la lactancia que alimenta y da el desarrollo al que ha nacido de nuevo. Pero ahora dice, acercaos a él, piedra viva. Es decir, que necesitamos, además de crecer, fundamentarnos en la palabra de Dios. Porque en ella está la estabilidad de cada creyente. Gloria a nuestro Dios. En ella está el fundamento de cada creyente. Recuerda las palabras de Jesús. Jesús dijo lo siguiente: aquel que oye mis palabras. Hermanos, aquel que oye mis palabras, dice Jesús, y las pone por obra, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron vientos, vinieron ríos y lluvia, pero la casa permaneció. De lo contrario, aquel que oye pero no obedece a la palabra ni la recibe, es como el hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, es decir, en un cimiento inestable. Vino viento, vino tempestad, pero por cuanto no tenía fundamento, se vino abajo y dice: grande es
su ruina. Escuchen esto. Aquel que edificó la casa sobre la arena, cuando vio la casa derribada, podría decir: esto ha sido la soberanía de Dios. O si es de estos místicos exagerados, dirían: esto es un trato de Dios. Es un proceso de Dios. Y si es de estos que ve demonios en todos los sitios para quitar su propia responsabilidad, diría: esto ha sido una obra del diablo. Pero mirad, la Biblia es clara. No ha sido ni soberanía de Dios, no ha sido un demonio, no ha sido un trato de Dios. Simplemente dice: porque fue insensato. Porque fue insensato. Porque necesitó previsión. Previsión es ver de antemano lo que puede venir, lo que puede suceder. Fue tan positivo que llegó a ser muy negativo. No pasa nada. Aquí no llueve, aquí no nieva, aquí no azota el viento. No pasa nada. ¿Para qué voy a profundizar? ¿Para qué voy a trabajar? No, ya está. Además, Dios me guarda, Dios está conmigo. No. La fe en Dios no anula tu responsabilidad humana. Lo vuelvo a decir, que Dios esté contigo no implica que tú no seas responsable de tus actos. Fe y prudencia, fe y prudencia. A este se le cayó la casa por ser insensato, por ser torpe, por no querer trabajar, porque lo mismo le vino al otro y no se cayó. Y no fue que Dios hiciera un milagro. Pues la Biblia dice: porque siendo prudente edificó sobre la roca. Señores, que vamos a sufrir, que van a venir tormentas, que van a venir tiempos difíciles, que sí, que va a venir tiempos difíciles, que en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién permanecerá en pie y quién se hundirá? Aquel que no ha edificado en la palabra, aquel que no está convencido de quién es Dios, que no está convencido de lo que es el pecado, que no está convencido de la doctrina de la palabra. Cuando viene la tempestad, duda y se cae y se hunde. Pero aquel que está convencido, aquel que cree en la palabra, aquel que sabe que lo que Dios dice se cumple, aquel que sabe que Dios cuida de los santos, ese permanece en pie, entristecido, afligido estará por lo que le acontece, pero mantendrá su integridad. El fundamento no está en las emociones, está en las convicciones. El fundamento no está en las emociones, está en las convicciones. Si queremos permanecer como cristianos en una estabilidad cristiana, tenemos que fundamentarnos en la palabra. Tu familia permanecerá si se fundamenta en la palabra, si gobierna la palabra, si se respetan los principios de la palabra. Gloria a Dios. La iglesia de Oviedo permanecerá si toma la palabra como su fundamento. Hermanos, ya me conocéis, llevo 10 meses con vosotros. Hermanos, insisto, como dice Matías Prat, perdonen que insista, perdonen que insista. La palabra está el crecimiento, el nuevo nacimiento y el fundamento. No hay más. Yo quiero que la iglesia de Oviedo sea una iglesia con carácter, convencida. Gloria a Dios, que sepa quién es Dios. Yo bendigo a Dios. Yo quiero que conozcas a Dios profundamente. Yo quiero que sepas lo que has recibido. Yo quiero que estés convencido en tu mente. Yo bendigo el nombre del Señor, porque dijo Dios de Israel: mi pueblo ha caído por falta de milagros. No, si vieron el mar rojo abrir, si vieron salir agua de una peña, si vieron caer maná del cielo, si vieron milagros. Sin embargo, dice: todo el día extendí mis manos sobre un pueblo rebelde y contradictor. Dios mío, no se convirtieron viendo milagros. ¡Wow! Pero Pedro dijo: ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? La palabra es la que da el fundamento. Cristo constituyó ministerios. Ya lo saben, pastores, profetas, apóstoles,
evangelistas. Y Dios preparó estos 5 ministerios a fin de perfeccionar. La palabra aquí perfeccionar es madurar, equiparar, preparar. Eso es. Porque nunca llegaremos a ser perfectos. Jamás. En lo moral nunca llegaremos a ser perfectos. En la glorificación alcanzaremos la inocencia. Pero perfecto solamente es Dios. Ahora, a fin de equiparar, preparar a los santos. No hay que preparar a los impíos, a los pecadores, a los santos. A los santos. El que es santo en Cristo, a ese hay que darle alimento para que crezca. A los santos, ¿para qué? Con un fin, para la obra del ministerio, que es el evangelismo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia tiene que crecer sobre el fundamento que es Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de fe, el que lee la Biblia entenderá. La unidad de fe es unidad de doctrina. ¿Es así, José? La unidad de fe es unidad de doctrina. Es decir, los ministerios tenemos la responsabilidad de traer unidad de fe. Es decir, unidad de doctrina. Para que no haya falsas doctrinas. A eso se refiere. Y en eso estamos trabajando. Unidad de fe. ¿Y qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Está separando dos cosas. Una cosa es conocer la doctrina y otra cosa es conocer a Dios. Porque hay quien memoriza la doctrina y te recita toda la Biblia pero no se ha arrepentido, no conoce a Dios. Por eso el apóstol enseña. Tenemos que llegar a una unidad de doctrina, pero también llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Y por un ejemplo, a un varón perfecto, a la medida. Así tiene que crecer la iglesia de Oviedo y vamos a intentarlo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué hay que crecer? Para que no seamos niños fluctuantes. Para que no seamos niños llevados por doquier de todo viento de doctrina. Por artimañas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay falsos maestros que con astucia nos quieren engañar. Son lobos rapaces. Unos entran y otros se levantan de entre nosotros, dice Pablo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es Cristo. Hermanos, ¿qué gloria tiene esto? Yo he dicho, lo he leído así, pero si es que esto necesitamos un mes para hablar de esto. No sé, yo me emociono con la palabra, hermanos. Yo quiero que la iglesia viva con esta visión, con este objetivo, parecernos a Cristo, llegar a la estatura de Cristo. Nunca llegaremos, pero es la meta, para que nunca nos dejemos, gloria al Señor, de congregar y nunca dejemos de aprender. Cristo es el fin, la imagen de Cristo. Llegar a esa capacidad y tener tal carácter, gloria a Dios, que cuando venga uno y venga y tenga una falsa doctrina, la iglesia se cierre y no aplauda y no diga amén. Yo quiero esa iglesia. Quiero esa iglesia que sepa discernir la verdad de la mentira. Como dice el texto, siguiendo la verdad. No quiero que sigan a ningún hombre. No quiero que sigan a ningún profeta. No quiero que sigan a ninguna religión. No quiero que sigan al pastor. Seguir la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Porque la palabra no puede ser quebrantada. Conocer las Escrituras nos da carácter. No vamos a ser fluctuantes. Pero es que la palabra, qué gloria tiene la palabra. La palabra descubre las tinieblas, ¿sí o no? Escuchen esta palabra. Donde hay luz, no puede entrar las tinieblas. Donde hay tinieblas puede entrar la luz. Pero donde hay luz no puede entrar las tinieblas. La iglesia está vacunada contra las tinieblas de las herejías y de las mentiras del diablo si tiene la luz. ¿A quién engaña el diablo? ¿Dónde entran las tinieblas? Donde no hay luz.
Por eso la importancia de tener el corazón y la mente lleno de la palabra de Dios. Como dice el apóstol, que la palabra de Dios sobreabunde en vuestros corazones. Sobreabunde, estar lleno de la Biblia, lleno de la palabra. Pero es que, hermanos, a las tinieblas no se le vencen tampoco dándole puñetazos. A las tinieblas se le vencen encendiendo la luz. ¡Wow! Que no vamos contra las personas que enseñan la mentira, que no vamos contra las personas que enseñan mentira, que no vamos contra las personas que están equivocadas, que la guerra no es contra las personas, no. Las tinieblas y las mentiras no se vencen dando puñetazos, sino encendiendo la luz. El peligro de hoy de los jóvenes, sobre todo jóvenes predicadores, que son más seguidores de YouTube que de la palabra. Y escuchan muchos que son famosos, pero tienen falsa doctrina. Y como no tienen la luz de la palabra, porque no son maduros, se comen todo y todo vale. Y cuando hablas con ellos, dicen, es que dijo Paul Wesser, es que dijo Spurgeon, es que dijo Angeloso, es que dijo que no es lo que digan los hombres. Como dice Pablo, Dios mío, le como la cara a Pablo. Discutiendo sobre la gracia y la ley, opinando la gente, da un golpe a la mesa. Y dice, ¿más qué dice la Escritura? Se rompió. Uno decía, Cristo no es Dios, otro decía, sí es Dios. Uno decía, Moisés, otro decía, no, Jesucristo. Uno decía, en el judaísmo, otro decía, la gracia. Y ya se enfada y dice, señores, ¿más qué dice la Escritura? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿Qué importa? ¿Qué dice la Escritura? Las opiniones nos vuelven locos. ¿Qué dice la Escritura? La gloria es para Dios. Amén. Luego, el fundamento de la estabilidad en doctrina está en la palabra, pero es que incluso la palabra, gloria al Señor, no solamente evita ser desviados en falsas doctrinas, sino que evita que seamos zarandeados por las emociones. Por las emociones, por los sentimientos, las tristezas, la angustia, la preocupación, el miedo, el desánimo. La palabra, el que está alimentado de la palabra no es arrastrado por las emociones. Ponme, Ángel, un ejemplo. Sí, te voy a poner no uno, dos. Y con esto vamos a terminar. Ese representa a Job. Con una sarna que dicen algunos que era un cáncer de piel. Esas son las llagas de fuera, pero las de dentro, 10 hijos que habían muerto un mismo día. Un hombre de Dios se quedó arruinado. La gente le acusaba, la gente le decía, si estás así, la soberanía extrema, ya lo sabéis, soberanía extrema de Dios, si estás así es porque Dios te ha castigado por el pecado. O sea, le decían, tú bebes el pecado como el agua, por eso estás así. O sea, Dios está en contra de ti también. Se quedó solo. Hasta la mujer le dijo, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios, hijo, y muérete. Maldice a Dios y muérete. Hermanos, no quiero juzgar a esta mujer, pero dijo las mismas palabras que Satanás dijo que Job diría. A que blasfema tu nombre en tu presencia. Y ahora la mujer dice, maldice a Dios. Hombre, dile que se muera, pero no que maldiga a Dios, que se vaya para el cielo por lo menos. ¿Os dais cuenta de qué situación? ¿Tú te crees que este tenía ganas de sacar el pañuelo y decir en un culto, gloria a Dios? ¿Tú qué crees que este le apetecía ver a nuestras niñas haciendo una danza? ¿Necesitaba eso? ¿Cómo estaba por dentro? ¿Cómo estaba? Sin embargo, mantuvo su integridad. Dinos, Job, ¿por qué no te hundes? ¿Por qué no blasfemas? ¿Por qué estás así? Y él dice, porque yo sé. Convicción.
Porque yo sé lo que siento, tengo dudas. Lo que siento, que Dios me ha desamparado. Lo que siento es miedo. Lo que siento es intimidación. Lo que siento es preocupación. Lo que me machaca es su silencio. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y aunque cerca mi piel, yo no veo a Dios. Dios mío, el que conoce a Dios, el que está convencido, no le arrastra sus circunstancias, no le arrastra sus emociones. Dice una palabra, aunque Dios me matare, espera en él. Amén. Estar convencido, ese es el secreto del vencimiento. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Yo bendigo el nombre del Señor. Cuando no sientas nada, cuando no sientas gozo, cuando no sientas paz, cuando no sientas sino miedo y angustia, echa mano de la palabra. Ahí está Pablo y Silas. Mirad qué situación, hermanos. La habían azotado con vanas, dice mucho. Le meten ahí con cepos, con grilletes, en una cárcel, hermanos, de más adentro, hacia abajo, dice la Biblia. ¿Cuánto sufrió Pablo? Pero es que además sufrió naufragios. Es que además sufrió, hermanos, gloria al Señor, latigazos. Fue perseguido, fue traicionado. Dice, peligros de falsos hermanos. ¿Cuánto daño le harían los falsos hermanos? Y no se hunde. Y no se hunde. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué no te hundes? Con todo lo que has sufrido. Y dice exactamente, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido. Ahí está. No dice yo estoy emocionado con Dios. Yo estoy emocionado con el campo. Yo estoy emocionado con el cultivo. No. Yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que Dios es poderoso. El que conoce a Dios no varía. El que conoce a Dios tiene heridas también. Tiene tristeza, tiene a veces miedo, tiene momentos de ansiedad. Pero sabe que Dios está ahí. Sabe que Dios está ahí. Creen en la palabra, se sujetan en la palabra, viven por la palabra. Y estos son los que permanecen. Hermanos, oramos.